Saludo con gusto a Beatriz Pajés Rebollar, periodista, colega, amiga de muchos años, activista social. Gracias por estar con nosotros, Beatriz, bienvenida. Querido Memo, encantada de estar en este gran espacio. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias. Estamos a muy pocos días, 3, de la movilización nacional convocada para defender derechos ciudadanos, derechos electorales conquistados a lo largo de muchos años. Habrá una gran concentración en el Zócalo, pero también la habrá en plazas públicas de más de 80, quizá 90 ciudades del país y de otros países del mundo. Para empezar por el principio, Beatriz Pajés, ¿por qué es esta movilización? Mira, Memo, yo creo que haces una pregunta muy pertinente. Esta movilización tiene una causa muy importante y es la defensa del Instituto Nacional Electoral, la defensa de la democracia, la defensa de nuestras libertades, en un momento en que ha sido aprobada, como tú bien sabes, el Plan B de la reforma electoral, que es claramente regresiva, porque pone a México, coloca a México a las puertas de un camino tal vez sin retorno que tiene que ver con la autocracia, que tiene que ver con un régimen antidemocrático, por no decir totalitario. Detrás de esta movilización tan importante que habrá y que será seguramente mucho más copiosa que la que hubo el pasado 13 de noviembre, te acordarás, y cuyo origen fue el convencer sobre todo los partidos de oposición que echaran abajo la versión constitucional de esa reforma y que se logró y que como consecuencia ahora el gobierno decidió presentar una reforma a través de las leyes secundarias denominada Plan B. Bueno, pues será tan importante o más importante. Mira, Memo, de lo que se trata es que los ciudadanos nos plantemos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese día para pedir de manera muy clara, pero también muy respetuosa, o muy respetuosa, pero también muy clara, que no validen una reforma electoral que pone en riesgo de manera muy grave nuestras libertades y sobre todo la democracia del país, Memo. De eso se trata. Beatriz Pajés, hay muchos recursos de inconstitucionalidad en curso respecto a la primera fase del Plan B de la reforma electoral aprobada en diciembre. Vendrán muchos más a partir de la aprobación de las nuevas disposiciones legales en el Senado apenas ayer. Pero más allá de lo que ya referimos, ¿cuáles son los alcances, Beatriz, de estos cambios legales en materia electoral? Sí, Memo, mira, tú hace un momento me preguntabas cuál es el origen, el motor de esta concentración que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero. Mira, tú sabes que este Plan B electoral lo que está buscando, entre otras cosas, bueno, y de manera muy importante, es el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral. Es decir, dejarlo sin cabeza, dejarlo sin pies, dejarlo sin brazos, prácticamente en una situación de discapacidad, en un estado de discapacidad, para que no pueda llevar a cabo elecciones creíbles y confiables. Yo te diría que esta es una maquinación un tanto cuanto perversa, porque lo que se busca es que el partido en el poder, Morena, no tenga enfrente un árbitro de contención que le impida imponer por las malas su triunfo en el 2024. De eso se trata, de anular al árbitro para poder cometer, preparar, fabricar un fraude electoral. Ahora, tú me preguntas sobre qué tipo de libertades estarían afectadas. El mismo Plan B es un golpe muy fuerte a los grupos más vulnerables. Te estoy hablando de las personas con discapacidad, de la comunidad indígena, de las comunidades indígenas, por supuesto de las mujeres y también de la comunidad de la diversidad sexual.
En el caso de las mujeres, habíamos logrado el sexenio pasado que a través de una reforma constitucional los partidos políticos estuvieran obligados a darnos el 50% de las candidaturas y el 50% otorgárselo a los varones en igualdad de condiciones. Con este plan B, ahora son los partidos políticos los que a capricho, los que a voluntad, de manera discrecional, van a decidir otra vez, como en el pasado, cuántas migajas, cuántas candidaturas nos dan a las mujeres. Y lo mismo ocurre con los indígenas. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Lo mismo sucede con la comunidad de la diversidad sexual. Si antes tenían acceso o derecho a 60 candidaturas, hoy solamente tienen derecho a 25. Entonces, esto representa una muy importante regresión, Memo, también en materia de derechos humanos. Y por supuesto, ¿qué te puedo decir? Este desmantelamiento, este descuartizamiento, como bien lo llamó en un momento Lorenzo Córdoba, bueno, pone en riesgo el voto fundamental para una democracia, que es el respeto y la confianza en el voto, en el ejercicio de un voto libre que tendría que ser respetado y tendría que ser garantizado por un órgano autónomo. Pero si ya no vas a tener un órgano autónomo, si ya no vas a tener un órgano con la estructura profesional suficiente para poder elaborar un padrón confiable, una lista nominal confiable, la observación electoral necesaria, la presencia de representantes de casilla con la capacitación suficiente. Entonces, ¿qué te puedes esperar? La respuesta es solamente una, o las consecuencias va a ser solamente una. Nuestro voto, el voto ciudadano, no tendrá la seguridad de ser respetado. Entonces, hay una inmensa, una profunda violación de los derechos políticos y humanos de los mexicanos, Memo. Beatriz Pajés, la Corte ha dado indicios de cómo actuará respecto a estas reformas electorales. Respecto a la primera fase del Plan B aprobada en diciembre, la Corte decidió suspender su aplicación en los comicios de Coahuila y el Estado de México, que se celebrarán en junio, lo cual es una buena noticia. La llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte es una bocanada de aire fresco que nos devuelve la confianza en las decisiones que puede tomar el máximo tribunal del país para defender la Constitución. Ya referías algunas de las consecuencias y lo resumías muy bien en un solo concepto, pero te pregunto, ¿qué sucederá en 2024 si la Corte no detiene el Plan B de la reforma electoral? Mira, primero decirte que coincido absolutamente contigo. Yo creo que la llegada de la ministra presidenta Norma Piña es una luz de esperanza en un momento, en un tránsito tan oscuro para este país. Es una esperanza porque ha dado muestra la ministra a lo largo de su trayectoria profesional de ser una juez, de ser una abogada comprometida con la defensa de la Constitución y con la defensa de la independencia del Poder Judicial. Creo, coincido también contigo, que la decisión del ministro Pérez Dayán de suspender la aplicación del Plan B para las elecciones del Estado de México y Coahuila, esto también lanza una muy buena señal, una señal muy positiva, porque podemos suponer que con ese mismo criterio se va a suspender el Plan B para el 2024. Por el otro lado, tú me preguntas qué consecuencias habría si el Plan B fuera avalado por los ministros de la Corte. Yo te lo digo en dos palabras. Lo que ocurriría, Memo, es que México entraría de lleno a una dictadura electoral. Una dictadura electoral que nos llevaría como consecuencia también a otro tipo de totalitarismos, a otro tipo de autocracia, donde todas nuestras libertades en general estarían en riesgo. Precisamente por eso has visto
las reacciones que han comenzado a darse ya en Estados Unidos, desde articulistas muy connotados, seguramente leíste el artículo publicado hace unos días por la revista Atlantic, donde ya habla de que México tiene un presidente autocrático y donde el plan B, además de poner en riesgo la democracia, también abre la puerta al crimen organizado para, como ya ocurrió en el 2021, pueda intervenir e influir en los resultados electorales, obviamente a favor del partido en el poder. En este momento, Memo, estoy leyendo una noticia de que los congresistas de Estados Unidos les preocupa la reforma electoral de López Obrador. Esto entonces ya es una preocupación no solamente nacional, sino internacional. De implementarse, de aprobarse ese plan B por parte de la Corte, me parece que el impacto en la economía y en las inversiones sería terrible, porque querría decir que en México no hay democracia, no hay confianza jurídica, seguridad jurídica necesaria para poder invertir. He leído lo que refieres, el autócrata de la puerta de al lado, así tituló Atlantic el artículo publicado esta semana refiriendo lo grave de lo que está pasando en México en estos temas de los que estamos hablando. Beatriz Pajés, serás oradora en el Zócalo el próximo domingo. Tú y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, a quien, por cierto, el presidente denostó hoy de una manera incomprensible en la conferencia mañanera, llamándolo corruptazo, algo que excede cualquier límite, una vergüenza. Más allá de eso, ¿qué nos dirás desde el Zócalo el próximo domingo, Beatriz? Mira, Memo, es correcto, muy acertado lo que tú anotas de que esta movilización, esta concentración en el Zócalo del próximo domingo lo van a encabezar y lo están encabezando solamente ciudadanos. Los partidos políticos irán y fueron en el pasado 13 de noviembre como acompañantes, pero aquí esto se trata de una movilización, de una convocatoria 100% ciudadana, que no nos quieran engañar desde las mañaneras diciendo que esto lo organizan partidos políticos. Somos ciudadanos puros. ¿Qué vamos a decir, Memo? Yo creo que en términos generales te diría que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, a quien por supuesto el presidente de la República se refirió de manera muy corriente, muy baja, que de ninguna manera corresponde a un jefe de Estado hablar como él habla y referirse sobre todo a un jurista tan connotado, defensor de los derechos humanos a lo largo de su trayectoria como ministro, decirle lo que le dijo. No se lo merece, por supuesto. Él va a hablar, Memo, él va a hablar sobre los puntos de la inconstitucionalidad, los puntos inconstitucionales, que son muchos y que están en este plan B. Se trata de hablarle a los ministros, de decirles, señores, ustedes saben que esta es una reforma abierta y claramente, contundentemente inconstitucional. Ayuden a México, ayuden a la sociedad a invalidar este monstruo que tendría terribles consecuencias para la democracia nacional. ¿Qué me toca a mí, Memo? A mí me toca hablarle a la ciudadanía, denunciar cuál es el trasfondo, como lo acabo de hacer contigo, cuál es el trasfondo de este plan B electoral, pero también tenemos que hacer algo muy importante, dos cosas. Decir que ese día arranca la movilización ciudadana rumbo al 24, que vienen muchas etapas más por parte de las organizaciones civiles y que no vamos a parar hasta recuperar el país en el 24. También daremos, porque creo que lo necesitamos y tenemos derecho a ello, y hay condiciones también para decirlo, un gran mensaje de esperanza
y sobre todo de unidad. Porque si bien desde el gobierno llevan 4 años confrontándonos, dividiéndonos, tratando de convertirnos a los mexicanos enemigos unos de otros, nuestra opción, nuestra alternativa ciudadana es la de reconstruir, por supuesto, el país, pero también a partir de la unidad nacional, Memo. Hablaremos de todo esto, seremos muy claros, seremos muy contundentes y te voy a decir una cosa, ahí nadie tiene miedo, ni tenemos miedo los oradores, ni tenemos miedo los organizadores, y menos tiene miedo esta gran ciudadanía que ya empezó a despertar. Con esto nos quedamos, Beatriz. Con este mensaje nos quedamos. Beatriz Pajés Rebollar, amiga, colega, periodista, directora de la revista Siempre, activista social muy empeñada en cuidar la democracia en México. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el Zócalo el próximo domingo a las 11. Beatriz, gracias. Nos vemos el domingo, querido Memo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta pronto. Beatriz Pajés Rebollar. Enseguida.